Esta tarde vamos a empezar una nueva serie basada en el libro de Primera de Juan. Abra su Biblia en Primera de Juan, por favor. Quiero invitar a mi hermano Jairo. Jairo, por favor, ven para enfrente. Jairo nos va a ayudar esta tarde Jairo, por eso sube, por favor. Damos gracias a Dios por Jairo, ¿verdad? Qué bendición. Aquí está Jairo. Jairo, quiero que me ayudes a descubrir algo que es muy importante esta tarde. Te voy a dar 4 billetes y quiero que me hagas el favor de decirme cuál entre esos 4 billetes son los billetes que son reales y cuáles son falsos. Buenas tardes, primeramente mi nombre es Jairo Sánchez y voy a ver si puedo distinguirlo. Pues al parecer tienen algunas 2-3 características diferentes. En principio es la textura del billete, no sé si es por roñosito como por la pintura. ¿Estás diciendo que este es original, Sí. ¿Es verdadero o es falso? Sí, yo pienso que es verdadero. Ok. Este es falso, está muy liso y está descolorido. Está liso y está descolorido. Ok. La otra cosa, que también pienso que es original porque dice Reserva Federal. Y dice Origami, Folding Note, no sé qué se refiere con eso. Pero yo pienso que son estos dos los falsos. Esos y son estos los originales. falsos y los 2 originales. Sí. ¿Sabes una cosa? Le atinaste. Estos son los 2 falsos y estos son los 2 originales. Damos un aplauso al Señor por Jairo. Gracias. Gracias, Jairo. Es muy fácil distinguir entre 2 billetes o 4 billetes, cuáles son verdaderos y cuáles son los falsos. Pero ¿qué podemos hacer para descubrir si la fe en la que estamos es la verdadera o es la falsa? Es una buena pregunta. En el libro de Primera de Juan, el autor nos va a ayudar a descubrir si estamos profesando una fe verdadera o una fe falsa. Y la intención de esta serie es de que podamos nosotros caminar en la convicción de vivir una fe verdadera, no una fe falsa. Cuando Juan escribe Primera de Juan, él estaba viviendo en Éfeso. Él se mudó a Éfeso junto con María, la madre de Jesús. No sé si usted recuerda ese momento que cuando Jesús estaba crucificado, le dice a Juan: cuida de tu madre. Y él lo hace y se lleva a María a vivir a Éfeso. Y desde allá él está escribiendo esta carta. Pasó los últimos años, el apóstol Juan, pasó los últimos años de su vida escribiendo y ministrando a todo lo que se llama o lo que se encuentran hoy como las iglesias en lo que hoy es Turquía. Se entiende que Juan estaba en más o menos tendría unos 75 a 80 años de edad cuando escribió esta epístola. Habían pasado 50 años después de que él había sido testigo ocular de la existencia del sacrificio, de la muerte de Cristo Jesús y de su resurrección. Habían pasado 50 años básicamente, y esto hace con que el Juan estuvo presente en el primer avivamiento.
Cuando llegó el libro de Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre toda la multitud, Juan estaba presente ahí. Juan estuvo presente en todo el ministerio de Jesús. Él estuvo presente, él estuvo entre la gente que vio cómo fue crucificado. Él sabe cuándo fue que ocurrió la resurrección de Jesucristo. Entonces el apóstol Juan nos enseña que él no está diciendo algo que a él se lo dijeron, sino que él lo acompañó. Él se dio cuenta por sí mismo que de dónde venía todo este asunto del cristianismo. Pero una de las cosas que él vio, que todo esto que ocurría, la iglesia estaba surgiendo, la iglesia estaba creciendo, la iglesia era una novedad. Y entonces muchas cosas buenas estaban ocurriendo en aquella época. Pero así como cuando una cosa buena ocurre, lo falso también se levanta. Y esto ocurrió cuando a lo largo de los años, de que esta iglesia que surgió, la iglesia de Jesucristo, que surgió después de su muerte y su resurrección, comenzó a ser atacada a través de la enseñanza de falsos maestros que primeramente negaban que Jesús haya sido Dios y hombre. Con sus enseñanzas, ellos enseñaban que el ser humano solo era un cuerpo y un espíritu. Y cuando se referían a eso, decían, bueno, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Y comenzaron a hacer enseñanzas todas raras, al punto que la gente que Juan vio que tenían fe al principio, estaban ahora cuestionando su verdadera fe. Estaban teniendo dudas inclusive al respecto de su salvación. Y la intención del apóstol Pablo, del apóstol Juan, al escribir esta primera, segunda y tercera de Juan, es para ayudarle a la gente a corregir esa falsedad de creencia que habían adquirido por causa de los falsos maestros. Nosotros vivimos ahora en un mundo en donde hay medias verdades, en donde hay una distorsión hacia la verdad que es muy obvia, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los falsos maestros que se levantan todos los días, todo el tiempo. Si usted va al internet, si usted tiene Facebook, si usted va a las páginas de información cristiana, va a ser fácil para usted encontrar enseñanzas bíblicas de maestros bíblicos, de profetas, de apóstoles bíblicos. Y lo estoy poniendo entre comillas porque no todo lo que nosotros vemos hoy en día es genuino o es verdadero. Tenemos que tener la habilidad de poder juzgar qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso en las enseñanzas que se están recibiendo en el día de hoy. Porque como dije, vivimos en un mundo de medias verdades, en donde es suficiente medio creer, ¿verdad? En las próximas 2 semanas vamos a estar hablando al respecto de Primera de Juan capítulo 1. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 1, versículos 1 a 4. Dice la escritura allí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto y tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. La vida se manifestó y nosotros la hemos visto y hemos testificado de ella, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestado. Juan aquí ya sale disparando. Juan aquí ya sale diciendo: miren, la esencia del cristianismo es Jesucristo. Pueden haber reglas, pueden haber tradiciones, pueden haber rituales, pero si no hay Jesucristo, si no hay Cristo en medio de todo eso, no hay cristianismo. El cristianismo que nosotros profesamos está basado en la obra redentora de Cristo Jesús, no en las reglas, no en las prácticas religiosas, sino en el mismo sacrificio de Cristo Jesús. Podemos tener actividades
en nuestras congregaciones podemos tener grupos fraternos, podemos tener campeonatos de softballs, podemos tener picnics, podemos hacer cualquier actividad, pero si no estamos exaltando a Jesucristo, no hay cristianismo, no es verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo comienza con el fundamento que es lo que Cristo Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Y es muy interesante porque en la gran mayoría de las personas a las cuales vivían en aquel contexto en el que el apóstol Juan está escribiendo esta carta, habían creído en Jesús, pero después comenzaron a creer que habían otras cosas que también deberían de complementar la fe que habían adquirido. Y esta es la primera alerta que yo traigo para ustedes hoy. Solo hay salvación a través de Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. El cristianismo puro, el cristianismo verdadero, es aquel que está basado en la obra redentora de Cristo Jesús. No en las cosas torcidas que el mundo ha creado y que el mundo cristiano ha aceptado como verdaderas, ¿verdad? Y hay, como dije, hay mucha falsedad en el día de hoy. Vea el versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ciertamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A lo largo de esta escritura vamos a encontrar la frase que dice: te escribo estas cosas. Y la razón por la cual el apóstol dice escribo estas cosas es porque él quiere dejar registro de algo que es muy relevante y que es fácil de olvidar. Pero cuando tenemos algo escrito, es fácil regresar a lo que está escrito y de ahí aprender lo que tenemos que aprender. Vea el versículo 4. Y escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hay una intención en cuanto al por qué el apóstol está escribiendo esta epístola. Su intención es que él quiere que nuestro gozo esté completo. Es muy importante que nosotros como cristianos, al oír primera de Juan, entendamos que hay varias palabras claves aquí en estos versículos. La primera es la palabra comunión. Para tener comunión unos con nosotros y comunión con Dios. El verdadero evangelio se centra en la comunión entre el hombre y Dios y la comunión entre Dios y el hombre. Solo que hay algo que no se dice con mucha frecuencia, que es de que Dios siempre está a procura, siempre está en búsqueda del hombre. Pero el hombre no siempre está en búsqueda o en procura de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa para relacionarse con nosotros. Es Dios el que dijo: voy a enviar a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios el que pone esa iniciativa. El verdadero evangelio se distingue por la comunión que debemos tener con el Padre, así como la que tenemos que tener unos con otros. No puede ser más importante la relación con Dios y menospreciar la relación con las personas. No puede ser más importante tener comunión con las personas y no tener una buena comunión con Dios. Ambas están relacionadas. Tan importante es nuestra relación, nuestra comunión vertical con Dios, como es importante nuestra comunión entre nosotros. Claro que entre nosotros es un poquito más difícil porque somos personas y cometemos errores, y a veces esos errores nos separan, a veces esos errores nos hacen que no querramos mantener esa comunión. A diferencia del Padre,
que nuestra comunión con el Padre, cada vez que nosotros cometemos un error, le pedimos perdón y Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros errores, y Él continúa dispuesto a relacionarse con nosotros. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio falso ha condicionado esas relaciones, haciendo pensar a personas, y vamos a hablar de esto más adelantito, haciendo pensar a las personas que ellas, que Dios no las ama todo el tiempo, que las ama mientras se porten bien, pero Dios te va a amar siempre. Fíjese que Flor y yo, Flor es mi esposa, para los que no nos conocen. Flor es mi esposa. Nosotros tenemos comunión, y tenemos una comunión como pareja y como padres, y ahora como abuelos. Nuestra relación entre nosotros sugiere tolerancia, sugiere aceptación, sugiere amor mutuo, sugiere amistad. Y esa relación la fomentamos todos los días. Esa no es porque es mi esposa. Yo voy a asumir que ya no tengo que fomentar esa relación con mi esposa. Pero a veces pensamos que cuando llevamos esto a otros hermanos, pensamos, bueno, mis hermanos saben que los amo, pero si tú no lo expresas, si tú no expresas tu amor, tu cariño por los hermanos, le estás negando la oportunidad de que ellos reciban la expresión tuya de cariño, de afecto que los hermanos necesitan. Ahora, nosotros tenemos esa comunión con Dios. Nosotros le vamos a Dios. ¿Cuántos de ustedes oran todos los días? No levante la mano para no darse color. ¿Cuántos de nosotros al orar todos los días le decimos al Señor, Señor, te amo? ¿Cuántos de ustedes en sus oraciones le dicen al Señor, Señor, te amo? Si usted no lo hace, usted tiene que aprender a hacerlo, ¿verdad? En sus oraciones, una de las cosas que Dios necesita oír de ustedes es que usted lo ama a Él. El verdadero evangelio se centra en la expresión del amor del hombre hacia Dios, en el amor del hombre hacia las personas. El verdadero evangelio lleva en cuenta la necesidad que tenemos de ser amados y cómo ser suplida esa necesidad a través de nuestra comunión con Dios. Mi punto relevante, o mi punto más importante en esta tarde, lo tengo aquí para que usted lo pueda leer. El punto importante es que el gozo completo proviene de la comunión con Dios, y la comunión con Dios comienza con la salvación. Ese es mi punto relevante de esta tarde, que usted entienda que el gozo al cual se refiere el apóstol Juan, que tenga nuestro gozo completo, se refiere a que para que ese gozo sea completo, nosotros necesitamos tener comunión con el Padre. Tenemos necesidad de tener comunión con los hermanos. Y esa comunión con Dios empieza a través de la salvación. Pero ¿qué es la salvación? La salvación no es de que ahora tú vienes a una iglesia y participas de la alabanza y participas de los grupos fraternos y participas de las actividades de la iglesia. Eso es parte de tu vida congregacional. Pero lo más importante es que la salvación es básicamente, la salvación es lo que ha sucedido cuando te diste cuenta que estabas espiritualmente muerto, que eras un pecador cuyo objetivo principal de la vida era hacer cualquier cosa que pudieras soñar, que pensaras que te haría feliz, independientemente de a quién lastimaste o cualquiera que fuera el costo. Nosotros tenemos que entender esto muy bien, que la salvación no es cambiar de religión, no es cambiar de iglesia. No, la salvación tiene que ver con el hecho de entender que éramos pecadores, que éramos dignos del castigo eterno, y que Cristo Jesús vino para perdonarnos los pecados y darnos vida eterna. La salvación es algo que usted debe de valorar, y usted tiene que tener gozo en su salvación. Si a usted no le da gozo su salvación, la pregunta aquí es, ¿qué le va a dar gozo a usted?
Si a usted no le da gusto, a usted no le va a dar gozo el hecho de saber que usted no irá al infierno, entonces, ¿qué le va a dar gozo a usted? ¿Qué le va a dar alegría? ¿Qué le va a causar contentamiento? Usted podría pensar, un carro nuevo me va a hacer feliz, una esposa que sea sujeta, o un marido que me ame, unos hijos que me obedezcan, no tener problemas me va a dar gozo. Esas cosas no te van a dar el gozo que te debe de dar el hecho de tu salvación. Tienes que entender, debemos encontrar gozo en esa, el gozo completo viene de esa comunión con Dios. Y la comunión con Dios comienza por nuestra salvación. Algunas personas necesitaban oír exactamente eso el día de hoy. Algunas personas que están aquí enfrente de mí o las que van a ver este video más adelante, necesitaban oír que necesitamos encontrar gozo en nuestra salvación. Porque si estamos buscando gozo, alegría, contentamiento en otras cosas, ese gozo, ese contentamiento es temporal, es pasajero, pero el gozo de la salvación dura, porque dura eternamente. Gloria a Dios por eso. El verdadero evangelio se marca por el gozo de la salvación. El verdadero evangelio es el que te permite entender que aunque tu matrimonio no esté bien, hay gozo en tu vida. Que aunque tengas a un hijo pródigo en este momento, no depende, tu gozo no depende de esas circunstancias, sino que tu gozo está basado en tu salvación. Y eso, yo creo que este tipo de gozo es el que nos permite superar dificultades, es el que nos permite superar adversidades, sabiendo que las cosas que son adversas son temporales, pero el gozo del Señor es nuestra salvación y eso nos permite seguir adelante. Es muy importante que usted y yo encontremos también dentro de las características de lo que es tener estar creyendo en el verdadero evangelio. Se encuentra el hecho de que nosotros necesitamos caminar en quienes somos en Cristo Jesús. Nuestra identidad no es la que dice el ID que tenemos o la tarjeta de identidad que tenemos. Nuestra identidad está basada en lo que Dios dice de usted a través de este libro. Tu identidad espiritual es fundamental para entender qué es el verdadero evangelio. Si el verdadero evangelio, si el evangelio que te han enseñado no lleva en cuenta tu identidad espiritual, ese no es el evangelio correcto, porque tienes que aprender quién eres en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú para Dios? ¿Quién dice Dios que eres? Entre otras cosas dice que eres real sacerdocio, pueblo santo, escogido para buenas obras, que eres cola, que eres cabeza, no cola, que Dios tiene planes de bien para ti y no de mal, para darte el deseo que tu alma tenga. Que tienes que entender quién dice Jesús que tú eres la niña de los ojos, que tú eres amado, que tú eres deseado, que Dios danza sobre ti. En fin, todo lo que la Biblia dice al respecto de quién tú eres, eso es el verdadero evangelio. Como característica del verdadero evangelio, ahora si el evangelio que te han dicho dice que tú eres lo que tienes en el banco, los carros que conduces, ese no es el verdadero evangelio. Hay algunas cosas que quiero resaltar en esta tarde. La primera cosa que quiero resaltar es de que la comunión con Dios es eterna. Yo quiero que tú entiendas esto, que la comunión con Dios es eterna. Nosotros tenemos más de 40 años de casados, mi esposa y yo. Para mí es muy difícil imaginarme qué pasará el día si ella muere y yo quedarme viudo, yo quedarme solo. Me cuesta imaginar mis días siguientes, pensar qué va a pasar, qué pasaría conmigo si mi esposa se muere. Ahora yo ya sé qué va a pasar si yo me muero.
¿verdad? Se va a casar de nuevo, va a ser muy feliz. Y con el seguro de vida se va a ir de turismo por ahí, ¿verdad? Yo ya sé qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero si ella se muere, yo no sé qué haría, de verdad no sé qué haría. Esta relación es muy valiosa, pero no es eterna. A eso me refiero. Pero su relación, mi hermano, tu relación con Dios, el verdadero evangelio te enseña que tu relación con Dios es eterna. Que aunque la vivas aquí en la tierra por 50, por 60, por 70 años, después de muerto, tu relación con Dios continúa. Es cuando mejor te va a ir todavía. Ahora, hay personas que se le han sido enseñados que la relación con Dios es solo mientras estás en la iglesia, solo mientras estás en el culto, solo mientras estás en una reunión es cuando te relacionas con Dios. ¿Sabes una cosa? Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio te enseña que la relación con Dios no solamente es eterna, sino que también es en cualquier lugar. Tú tienes que estar consciente de que la presencia de Dios camina contigo. Tú y yo necesitamos estar convencidos de que la presencia de Dios camina con nosotros independientemente de cuál sea nuestra condición, porque Dios no miente cuando Él dice que estará con nosotros hasta el fin. Y esto es una verdad. Nosotros tenemos 1 de Juan capítulo 5, fíjese bien lo que dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El apóstol Juan está escribiendo estas cosas para recordarnos, para afirmarnos de que tenemos vida eterna y que esa comunión con Dios es una comunión eterna, ¿verdad? Usted y yo la vamos a disfrutar de diferentes maneras, pero al final la vamos a disfrutar porque es una relación que ya empezó. Usted ya se relaciona aquí en la tierra con un Dios que es eterno. Fíjese que yo crié 2 hijos y me recuerdo que yo a mis hijos los discipliné, les corregí, les castigué cuando fue necesario. Yo no estoy a favor de que a los hijos se les perdonen todas las cosas. Yo estoy a favor de una disciplina bíblica, correcta, estricta, seria, formal. Pero cuando mis hijos cometían algún error, yo tenía que asegurarles 2 cosas. Una, que los amaba, que los amo y que deseo lo mejor para ellos. 2, que no iba a estar yo dispuesto a tolerar sus errores pensando que así se iban a quedar. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos disciplina. El verdadero evangelio incluye la disciplina del Señor. El verdadero evangelio, cuando tú cometes un error delante de Dios que requiere disciplina, créeme, mi hermano, Dios te va a disciplinar, porque Dios dice que Él disciplina al hijo que Él ama. El evangelio falso que nos han vendido no incluye la disciplina del Señor. Dice, no, Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Él nunca te va a castigar. No es el castigo como venganza como el hombre lo hace, pero hay ciertas consecuencias que hay que pagarlas por causa del pecado, que Dios no te las va a perdonar, no te la va a dejar pasar tan fácilmente, sino que te va a corregir, te va a hacer lo que le llaman el pau pau, ¿verdad? Te va a disciplinar, te va a dar algún tipo de recompensa. Y yo quiero que usted entienda bien esto. No estoy hablando de un Dios tirano, no estoy hablando de un Dios vengativo, solo estoy hablando de un Dios que es justo. El verdadero evangelio incluye la disciplina del Señor. El verdadero evangelio incluye el hecho de que Dios corrige al hijo que ama. ¿Está usted conmigo todavía?
Primero de Juan capítulo 1, versículos 5 a 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él mientras andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi punto número 2 es de que usted entienda: los que están en comunión con Dios caminan en la luz. Los que están en comunión con Dios caminan en la luz. Luis nos hablaba al principio de la alabanza hoy al respecto de caminar en la luz. Y esto es algo muy importante, mis hermanos, porque caminar en la luz es caminar transparentemente. El verdadero evangelio incluye el tener una vida transparente delante de Dios y delante de los hombres. Tener una vida en la que tenemos una palabra y honramos la palabra, en donde nuestro sí es sí y nuestro no es no. En donde si decimos voy a llegar a las 7 de la noche, llegar a las 7 menos 5 es llegar a tiempo. Llegar a las 7 en punto es ya llegar tarde. En donde tenemos que entender que el caminar en la luz es hablar siempre la verdad unos con los otros. Es hacer el bien siempre unos a otros. El caminar en la luz significa que no preferimos las tinieblas, que nosotros vamos a tener mucho cuidado en qué vamos a ver, qué vamos a oír o en qué vamos a participar. En otras palabras, el caminar en la luz es caminar en santidad. Y la santidad no es la prohibición de hacer cosas. La santidad es caminar en la libertad que nos da Cristo Jesús. Para muchas personas la santidad es un juego de reglas. Para muchas personas es no ir a los juegos de fútbol, es no vestir pantalones, es no usar camisas de manga corta, es usar corbata. Son varias cosas en las que se ha hecho una figura de qué es santidad. Pero la santidad no es otra cosa más que caminar en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Porque soy libre en Cristo Jesús. Yo no voy a hacer nada que haga a mi hermano tropezar. Yo no voy a decirle algo a mi hermana que la vaya a ofender. Porque camino en la luz, yo voy a cuidar que mis palabras sean palabras de edificación, palabras de bendición a otras personas. Porque cuando yo camino en la luz, estoy representando a Dios, que es luz. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 a 15, dice: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué porción comparte un creyente con un incrédulo? Cuando caminamos en la luz, se nos prohíbe, por así decirlo, caminar con el incrédulo. Se nos prohíbe juntarnos en yugo desigual. Se nos prohíbe caminar haciendo cosas que no glorifican a Dios, que no exaltan a Jesús. Muchas personas piensan: bueno, yo no puedo hacer eso. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero en las fuerzas que el Espíritu Santo nos da, sí es posible caminar en santidad, sí es posible caminar en la luz. Yo tengo para mí la convicción de que yo soy el que decido si camino en la luz o camino en las tinieblas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir, yo soy responsable por cada decisión que tome en cuanto a mi caminar con Cristo Jesús, o mi caminar delante de las personas. Yo no puedo decir: por casualidad me encontraron fumando, ¿verdad? Por decir algo, que fue un accidente que yo estaba fumando. No, si alguien me encuentra fumando, fue porque yo decidí fumar. Fue porque yo decidí adquirir un hábito o un vicio, y por eso no puedo decir: eso no es mi responsabilidad. El que camina en la luz
asume la responsabilidad de sus acciones, que es una de las cosas que en el falso evangelio nos han enseñado, que todo es culpa del diablo, que todo es culpa del enemigo de nuestras almas, que si nosotros hacemos algo, ya no es decisión nuestra, sino que es algo que el diablo hizo. Yo no soy abogado del diablo, no estoy aquí para defenderlo, ni nunca lo quiero hacer. Pero una de las cosas que yo le quiero decir a ustedes es que no todas las cosas, las que ocurren en nuestras vidas, son consecuencias del maligno. A veces son consecuencias de nuestras malas decisiones o nuestros hábitos mal adquiridos. Y tenemos el verdadero evangelio, nos enseña a aceptar esas responsabilidades. Permítanme hablarle a los creyentes maduros un poquito en esta tarde. Es una tontería, mi hermano, esperar que a cada persona con la que usted se relaciona va a responder de la misma forma en la que usted responde al evangelio. Porque todas las personas caminan en diferentes niveles. Hay ciertas personas, no todos comienzan desde el mismo lugar de conocimiento y comprensión. No todos crecen al mismo ritmo. No todos tienen las mismas tentaciones o convicciones al mismo tiempo. Dios lleva a cada creyente individual a un viaje único. Dios da luz en diferentes áreas, en diferentes momentos. ¿Qué quiero decir con esto? El nivel de luz en el que tú caminas probablemente no es el mismo nivel que otros caminan, pero tú tienes que extenderle gracia a los débiles en la fe. ¿Qué es otra de las características del verdadero evangelio? Es de que extiende gracia al débil de la fe, que está dispuesto a caminar la milla extra con aquel que así se lo pida. La tercera convicción que yo quiero compartir con ustedes esta tarde: aquellos en comunión con Dios son continuamente limpiados por Jesús. Aquellos en comunión con Dios son continuamente limpiados por Jesús. Vea lo que dice el versículo 7. Si andamos en luz, como Él es luz, Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjeme decirle cuanto a esto, es importante que usted sepa, mi hermano, que cada vez que usted peca, usted puede accionar la sangre del Cordero, que usted puede ser limpiado con la sangre del Cordero. No es porque usted pecó que su nombre es borrado del libro de la vida. El verdadero evangelio no enseña que cada vez que usted peca, Dios se emburra con usted, como dicen en mi pueblo. Ay, ya vas a ver, la próxima que me hagas. O sea, Dios no es así. El Dios que nosotros conocemos en el verdadero evangelio es un Dios que cada vez que pecamos, la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados. Cada vez que nosotros pecamos. Ahora, quiero que usted entienda esto muy bien. La Biblia va a hacer esta pregunta: ¿entonces qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, eso está en el libro de Hebreos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. Romanos capítulo 6, capítulo 5 y capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. Nosotros tenemos que entender que el hecho de que la sangre de Jesús tiene poder no significa que es permiso para que nosotros andemos por ahí pecando. El verdadero evangelio nos enseña a caminar en integridad, en santidad, en rectitud. Y cuando caemos y cuando pecamos, sabemos que fiel es el que nos llamó. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer es aprender a confesar nuestros pecados. El verdadero evangelio, mis hermanos, incluye la confesión de los pecados. La confesión de los pecados no es como lo hacíamos en la iglesia católica,
¿verdad? Que nos arrodillábamos al oído de un hombre y a él le contábamos qué habíamos hecho, qué habíamos dicho, y eso era todo lo que hacíamos, y esperábamos una penitencia, esperábamos un castigo leve, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de confesar nuestros pecados. La palabra confesión significa ponerse de acuerdo. La palabra confesión en el griego significa ponerse de acuerdo. O sea, mi acción, cuando yo la confieso, me pongo de acuerdo con Dios y Él dice si lo que hice está correcto o está equivocado. Esa es la confesión que nosotros los cristianos, viviendo en el verdadero evangelio, necesitamos practicar. Es importante que usted y yo entendamos que el hecho de que nosotros caminamos siendo limpiados por la sangre del Cordero, ya dije esto, no nos da permiso para salir pecando por allí, pero sí nos permite vivir una vida inmaculada, en donde no hay nada que nos acuse si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, que Él es el único capaz y competente para podernos perdonar nuestros pecados. Déjeme comenzar a terminar. Primero quiero hacerle algunas preguntas para que usted las lleve en cuenta en su meditación. Vamos a seguir hablando de estos asuntos la próxima semana, pero durante estos días quiero que usted responda a estas preguntas. Número 1, ¿tomo el pecado en serio o lo minimizo? ¿Lo disculpo o lo escondo? Hágase esa pregunta. ¿Tomo yo el pecado en serio o lo minimizo? Muchas personas tienden a minimizar el pecado y no llamar las cosas que son pecado como deben de llamarlas. El pecado tiene nombre, y tiene nombre porque son acciones, son verbos, son cosas que se practican, son cosas que se hacen. ¿Soy honesto acerca de mi pecado ante Dios y los demás? Es otra pregunta importante. ¿Soy honesto acerca de mi pecado ante Dios y los demás? ¿Confieso u oculto mi pecado? Otra pregunta importante que usted debe de hacerse: ¿mi vida está más marcada por la luz o por la oscuridad? Pregúntese: ¿vivo más en la oscuridad o en la luz? Esas preguntas son importantes porque le van a conducir a un lugar seguro. La respuesta honesta le va a permitir a usted descubrir si usted está caminando en la dirección de Dios o está caminando contrario a la voluntad de Dios. Estas preguntas no son para ofender a nadie, esas preguntas son para reflexión, esas preguntas son para poder ayudarnos en nuestro caminar con Cristo Jesús. Una vez alguien me dijo: Pastor Edgar, yo no estoy seguro si al morirme me voy a ir al cielo. Yo le decía: ¿y qué te hace pensar en eso? Porque yo a veces peco y no me da tiempo de confesar mis pecados. Yo le dije: mira, una de las cosas que yo entiendo es de que Dios conoce nuestros corazones y la condición del mismo. Ahora, lo que sí tienes tú que hacer, le dije, es caminar vigilante en cuanto a tu vida espiritual. Y esa es la intención de estas preguntas, es de que usted camine vigilante en su caminar con Cristo Jesús. Cuando digo vigilante, estoy diciendo, usted necesita, como yo, necesitamos estar cuidando cómo estamos caminando. Si estamos caminando en el verdadero evangelio o estamos caminando en un evangelio falso. Como dijimos al principio, yo saqué de mi cartera mis 4 billetes, ¿verdad? Yo puedo ir a la tienda hoy y decirle a una persona:
a la que me atienda, ¿podría por favor venderme $2 de pan? Y puedo entregarle, ¿puedes recibirlo por favor, Andrés? Puedo entregarle a la persona que me está vendiendo el pan 2 billetes. Y esa persona puede verlo, tocarlo y decir si es o no es real. ¿Qué piensas tú? No es real. Permíteme entonces, ¿serán estos reales? Esos son reales. Entonces me puedo llevar mis $2 de pan. Gracias, Andrés. Cuando nosotros interactuamos con las personas, es cuando las personas van a ver si nuestra fe es verdadera o es falsa. Es cuando vayamos a comprar nuestro pan, cuando las personas van a decir si nuestra fe es verdadera o es falsa. Póngase de pie, por favor, y permítame orar por usted en esta tarde. Yo deseo, mi hermano, que usted y yo caminemos en una fe verdadera, en la fe que que está basada en el sacrificio de Cristo Jesús, y que es Jesús lo único que nosotros necesitamos. Padre, vengo delante de ti agradeciéndote la oportunidad que nos das de reflexionar sobre la condición de nuestra fe. Queremos, Dios, a través de tu palabra descubrir que caminamos en la verdadera fe, Señor, en la que tu palabra dice que es la correcta. Señor, líbranos de caer en las garras del engaño de los falsos maestros, de las falsas profecías, de los falsos apóstoles, de la falsedad que hay en estos días alrededor de tu iglesia, Señor. Permítenos, Señor, caminar siendo guiados e instruidos, como dice tu palabra, por tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Permítenos, Dios, seguir aprendiendo de nuestra lectura diaria, de nuestra oración todos los días, Señor, seguir aprendiendo de nuestra comunión contigo. Que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que nos instruya, que seas tú, Señor, el que fomente en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pido, Dios, que tú bendigas a esta iglesia, Señor, que tú les des una semana llena de bendiciones, que todo lo que hagan prospere. Líbralos del mal, Señor, líbralos de que caigan en las acechanzas del diablo. Guárdalos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra en esta tarde.